¿Qué tal? Buenas tardes, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de nuestra agenda, Desafíos de los 100 días en CNN Chile. De inmediato les decimos que ustedes pueden participar a través del hashtag 100 días CNN Chile. No. El hashtag es 100 días CNN. Ese es el hashtag a través del cual pueden ustedes participar y ya está entonces en pantalla para que puedan entregarnos sus preguntas, sus impresiones, sus dudas o alguna inquietud a alguno de nuestros invitados que les vamos a presentar ahora. Así es, vamos a presentar entonces a los invitados. Al lado mío está René Muga, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Buenas tardes. Le damos la bienvenida también a Patricio Rodrigo, director ejecutivo de Chile Ambiente, y ustedes también lo tienen que haber visto como secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Jorge Insunza, diputado del PPD, presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Hola, finalmente, bienvenido. Saludamos a Diego Luna, representante de la Fundación Futuro Latinoamericano en Chile y miembro del Comité Ejecutivo de Escenarios Energéticos. Muchas gracias, Mónica Daniel. El tema, como ustedes podrán haber adivinado por nuestros invitados de hoy, es, claro está, la energía. Pero antes de ir a eso, antes de ir a uno de los temas claves, sin duda, de los próximos años en Chile, vamos a revisar cómo va el conteo de las 50 medidas comprometidas para los 100 primeros días de gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí está, hay 100 de 50 medidas cumplidas y por lo tanto, cuando lleva el gobierno un mes instalado, hay un 12% de medidas concretadas. Cumplidas, el envío del aporte llamado Bono Marzo, la creación del Consejo de la Infancia, el proyecto de ley para crear el Ministerio de la Mujer, el nombramiento de un delegado presidencial para recursos hídricos, el envío del proyecto de reforma tributaria y la creación de la Comisión Asesora para el Desarrollo Regional. Ahora, no tenemos contabilizadas como cumplidas, pero hay que ser justo, también hay avances en otras medidas que aún no damos por cumplidas porque no están listas en su totalidad. Por ejemplo, la restitución del bono invierno a los adultos mayores, aunque todavía falta implementar los cambios en la ficha de protección social incluidos en este punto. Lo mismo en el nombramiento de la delegada presidencial de reconstrucción. Ella deberá realizar el diagnóstico del estado de la reconstrucción para dar por cumplido ese compromiso. Claro que sí. En materia energética también el tema que nos convoca hoy para entregar los detalles de la agenda de energía es uno de los 50 compromisos para estos 100 primeros días. Los ministros que integran el comité responsable de diseñar esta agenda ya se reunieron y han anunciado que este trabajo estaría listo para la primera quincena de mayo. Así es. Muchos temas sin duda relevantes en materia de desafíos energéticos en Chile. Tenemos una nota preparada, la vamos a revisar y luego vamos al debate. Calle donde comienza la oposición a diversos proyectos energéticos, desde grandes centrales hidroeléctricas como Hidroaicén o parques eólicos como el de Chiloé. Rechazo que luego llega hasta la justicia, que hoy tiene paralizado cerca de 8.000 megawatts de potencia que aportarían a la capacidad instalada del país. ¿Cómo se puede lograr legitimidad política y social para avanzar no solo en uno que otro proyecto, sino que en una matriz energética de largo plazo? Ese es el foco. Hay una discusión que este país no ha tenido, que es la pregunta que tú planteas. ¿Cuál es la matriz energética que queremos? Necesitamos que se emprenda una discusión de Arica a Punta Arenas sobre una política energética para este país. Eso es una prioridad absoluta que debería empezar, yo diría, hoy. En Chile tenemos una matriz energética, de hecho tiene una matriz originalmente en generación térmica de carbono y generación hidroeléctrica. Lo que hemos tenido en los últimos años, un atraso en los proyectos de inversión, y eso es lo que debiera corregirse a la brevedad. Para algunos un atraso y para otros la falta de una política nacional. Lo cierto es que de un total de 205 proyectos, el 47% que fue aprobado antes de diciembre de 2011 por el Servicio de Evaluación Ambiental no ha comenzado su construcción y solo un 10% sí lo ha hecho. Retraso en que las comunidades han jugado un papel como opositores a diversas centrales eléctricas. Porque si no, guarda la ciudad, chiquillos, infórmate, movilízate, resiste, no a tanto baño. En este momento la participación ciudadana es testimonial, es un chiste. La gente puede decir cualquier cosa, pero la decisión se toma en las altas élites industriales, qué sé yo, y en la moneda. No, sin duda que tiene un peso, o sea, no se harían si no tuvieran un peso. Se toman en cuenta y lo toma en cuenta también la autoridad ambiental. Lo que hay que tener cuidado muchas veces, hay una minoría que es la que hace mucho ruido, siendo que la mayoría está a favor. El conjunto de esos elementos hacen que finalmente las comunidades busquen la única salida institucional que tenemos, que es judicializarlo. Judicialización que hoy es la primera causa de que muchos proyectos energéticos estén paralizados, seguido por los problemas de transmisión y de financiamiento.
Reclamos administrativos y judiciales que para muchos están fundados en la desconfianza de las personas hacia las instituciones públicas y las empresas. Hoy en día, los chilenos y las chilenas nos estamos oponiendo prácticamente a todo. Y es cierto. Eso tiene que ver con esta desconfianza. Porque hay muchas promesas incumplidas, porque la gente, las comunidades, los ciudadanos sentimos muchas veces que se nos han dicho cosas que no se han hecho. Algún comportamiento apartado de la ética y de la ley va a recibir nuestra más absoluta condena. No solo no lo vamos a amparar, sino que lo vamos a condenar. Nuestra gran ventaja, nuestra gran fortaleza son nuestras instituciones. Y eso es lo que debemos proteger, y ahí la responsabilidad de todos, pero fundamentalmente de nuestra clase política. Desconfianza en las instituciones que hoy está afectando en gran medida a la energía termoeléctrica y a la hídrica de embalses, fuentes cuestionadas por algunos y respaldadas por otros. ¿Cuál debiera ser el papel del Estado en el diseño de una política nacional de energía? El rol regulador pensamos que es lo importante. Chile tiene una ley eléctrica que ha sido muy exitosa, una ley que lleva más de 30 años, donde se ha aumentado entre 6 y 7 veces la capacidad de generación. Todo eso lo ha hecho el sector privado y ha funcionado en forma bastante eficiente. Pero sin lugar a dudas el rol del Estado es fundamental. Yo no veo un Estado como a la orilla de la cancha, digamos, lo veo ahí arbitrando en muchos casos. Y es el Estado, ahora dirigido por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el que deberá guiar esta discusión. Desde La Moneda ya se confirmó que en la primera quincena de mayo se entregará la anunciada agenda energética, la cual ha tenido la participación de un amplio abanico de expertos. Sabemos los requerimientos que tiene el país. Vetamos todo esto a la juguera y tomemos decisiones. Yo lo que veo aquí es que falta un camino y una toma de decisiones y el que los actores políticos jueguen su capital político. Eso es. Por eso estos 100 días desde el gobierno de Bachelet, te fijas, son una prueba de fuego. Y te vuelvo a decir, en el campo energético, si las promesas que ha hecho Michelle Bachelet y su equipo se empiezan a cumplir, yo creo que iríamos bien encaminados. Entonces, la construcción de la matriz o de esa discusión es una discusión de consenso, de acuerdo y de largo plazo. Lo que hay que tener cuidado acá también, el tema son muy importantes los consensos, pero hay un ejemplo de lo que pasó en California. En California se hizo una ley eléctrica por consenso, que fue lo mismo que construir un puente por consenso, y el puente colapsó. Visiones dispares entre las empresas, las fundaciones y los ecologistas. Hay más de una lectura del panorama energético de nuestro país y en cerca de un mes conoceremos la definición del gobierno. Rolf Pascholt, CNN Chile. El tema de la participación de la comunidad, entonces, es sin duda una clave en los escenarios energéticos que se vienen a futuro. Partamos por René. ¿Qué tan complicado es el panorama hoy para las generadoras que pueden tener permisos legales, pueden tener permisos ambientales, pero se encuentran con oposición de las comunidades? ¿Qué hacen en ese contexto? Bueno, yo creo que lo que hemos visto efectivamente en los últimos años ha sido una postergación en el comienzo de la construcción de centrales de generación eléctrica en prácticamente todas las tecnologías. Lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, es una cantidad muy menor a las necesidades que tiene el país de ir agregando a la oferta eficiente de capacidad de generación energética para ir incluso siguiendo el crecimiento en el consumo. Ni siquiera estamos hablando más que de ir aumentando la capacidad para ir creciendo en el crecimiento del consumo, y eso claramente pone una situación muy complicada pensando en el largo plazo. Estas son inversiones que se hacen hoy día pensando en estar terminadas en 4 o 5 años más, y por lo tanto este ambiente de incertidumbre que rodea el inicio o la decisión de comenzar proyectos de construcción está haciendo que el país esté comprometiendo, ¿no es cierto?, una base instalada de generación suficiente para los próximos 4 o 5 años. A lo mejor no es un problema inmediato que la gente vive hoy día, pero es algo que la verdad preocupa a la industria, porque estamos viendo en un horizonte de mediano plazo que a lo mejor ni siquiera le toca a este gobierno enfrentar, pero sí hacia fines de esta década ya vamos a ver una situación muy complicada y muy restringida en términos de la capacidad que va a tener este país de generar la electricidad suficiente para abastecerse de consumo. Patricio, este tema de una comunidad descontenta, ¿es culpa de la comunidad que se manifiesta y que paraliza proyectos, o es culpa de las empresas que no han sabido relacionarse y socializar también estos proyectos, o bien es culpa de la institucionalidad que no da el ancho? Todas las anteriores y varias más, digamos, porque en el fondo aquí la ciudadanía hoy día hay un cambio de época, no solamente en Chile, del mundo. Hay una mayor conciencia ambiental del mundo ciudadano, común y corriente, y eso transversal, va más allá de los partidos, ¿no? Que Patagonia Sin Represa ya tenía un 74% de opinión ciudadana en contra, demuestra eso, que es un tema transversal, y exige un nuevo trato hacia las comunidades, hacia los ecosistemas, hacia la naturaleza, y eso implica cambios. De hecho, se está hablando de una nueva constitución,
que sea reflejo de este nuevo proyecto de país que quiere la ciudadanía chilena. Entonces, estos temas se incluyen, yo diría, dentro de esa desconformidad que existe hoy día en el país, ese cansancio al abuso desmedido que ha habido, y en eso, de las empresas. En este caso, si nos vamos concretamente a abuso de las empresas, porque este es un sistema que ya el representante general decía que ha funcionado muy bien los últimos 30 años, pero ¿cómo ha que ha funcionado bien? Si hay una concentración en medida, 3 empresas manejan más del 90% de la electricidad. Pagamos las tarifas más caras del mundo, una de las más caras del mundo. Hay por todo un sistema regulatorio que está fijado en la Ley General de Servicios Eléctricos, que es un tema bien de fondo que hay que entrar a revisar. Y más encima, no hay seguridad de suministro porque hay riesgos muchas veces. Ya ve, hay un terremoto en el norte, se corta la luz. Y sencillamente no ha sido capaz el sistema de dar cuenta de la necesidad del país. Estamos en crisis y son los que más tienen utilidad en Chile, junto con los bancos, las eléctricas. Entonces, máxima utilidad, nosotros pagamos tarifas muy caras, las empresas lo mismo, y los que ganan son las eléctricas. Entonces, algo está mal aquí. Antes de dar la palabra a los dos panelistas, la opción de que responda René Muga, ¿hay abusos de las generadoras eléctricas? No, para nada, yo discrepo absolutamente de lo que ha dicho Patricio. Aquí simplemente estamos enfrentando una situación de incertidumbre que está afectando la capacidad que tienen las compañías para llevar adelante sus proyectos, que en muchos casos que están aprobados ambientalmente, pero que por las condiciones de orden, la inestabilidad regulatoria y la incerteza jurídica que está rodeando hoy día, desafortunadamente, ¿producto de qué? Producto de un gran desacuerdo que existe hoy día y que afortunadamente hoy día el diagnóstico está hecho y probablemente hoy día tenemos un gobierno que está decidido a emprender un rumbo de ir generando los acuerdos mínimos que permitan reducir esos niveles de incerteza que hoy día desafortunadamente están afectando, yo diría, la capacidad que tiene el país de seguir creciendo y dándole bienestar a la población. Diputada Insunza, ¿cómo se soluciona finalmente este tema? ¿Es que tienen que cambiar radicalmente las empresas, la forma de operar? ¿Es que tienen que estar dispuestas las comunidades a transar? ¿Alguien tiene que recibir los proyectos energéticos? ¿Cómo se soluciona esto? Mira, yo destacaría un punto que fue hecho ahí en la presentación, y es como el clima de desconfianza que existe, porque obviamente en ese clima de desconfianza es muy difícil poder avanzar. Y la pregunta es cómo vamos a restituir confianza y capacidades de articulación y de diálogo para que esto pueda ser viable. Y yo creo que, como decía Patricio, que aquí hay responsabilidades múltiples. Es evidente que hay una situación irregular por parte de las empresas cuando intentan, como por ejemplo en el caso de Castilla, una vía que era una pillería, ¿no? Y que fue develado así en el fallo de la Corte Suprema, ¿no? Que es un proyecto que tenía que ser analizado integralmente, se lo divide artificialmente para poder escabullir algunos mecanismos de la evaluación ambiental. Y obviamente eso es no solo una pillería, sino que también una pretensión abusiva, ¿no? De sortear la ley de una manera irregular. Yo creo que también tenemos un problema en la confianza en la propia institucionalidad que nos hemos dado. La prueba más palpable de eso fue el caso Barrancones, en que incluso habiendo un mecanismo institucional para rechazar el proyecto, eso no se utilizó, al punto ridículo de que los que estaban celebrando con el presidente Piñera en bote después de que se había rechazado el proyecto era lo mismo que una semana anterior lo habían aprobado, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú tienes un contrasentido como ese, hay una falla en el modelo institucional que no está funcionando bien. Entonces, yo tomaría el punto de cómo vamos a restituir confianza para que los proyectos tengan solidez y una viabilidad en un contexto de transparencia y de diálogo. Diego, ¿es un problema de modelo institucional? ¿Es un problema de falta de diálogo entre autoridades, entre los ejecutivos de las empresas, la comunidad? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que la mirada crítica aquí, Daniel, en este tema tiene que ver con la gobernanza fundamentalmente. Aquí a lo que asistimos es a una crisis de gobernanza energética. Si uno mira este proceso en perspectiva, los últimos años en el desarrollo eléctrico, energético, desde la era Tocman con los nuevos lineamientos de política energética en el 2008 hasta la propia Estrategia Nacional de Energía del gobierno de Piñera, la dimensión de la participación de los actores clave ha estado ausente. ¿Y qué nos dice la evidencia? La evidencia nos muestra que una política pública que es construida en 4 paredes está condenada al fracaso, y lo que vivimos hoy en Chile, los obstáculos al desarrollo eléctrico, los conflictos, son un efecto boomerang de esa no participación, de esa no política, y eso es lo que nos pasa hoy, ¿no? ¿Quién evalúa bien y quién evalúa mal en esta mesa, en este panel, el rol que ha jugado la justicia respecto de paralizar ciertos proyectos, no solo energéticos, digámoslo, también de otro tipo, pero proyectos productivos en general? ¿Cómo evalúan el rol de... ¿Quién evalúa mal
el rol de la justicia? Es que la justicia tiene que responder ante la judicialización, es un fenómeno, es una consecuencia, es un síntoma de una enfermedad que tiene que ver con estas desconfianzas, con esta desconfianza de la institucionalidad, con esta probablemente relación que no es satisfactoria, digamos, entre todos los actores que rodean una discusión que eminentemente es política y que al no zanjarse en las instituciones, en el ámbito que corresponde, pasa, ¿no es cierto?, a tener que ser resuelta por los tribunales. Y los tribunales han tenido fallos en un sentido y en otro, a algunos les gustarán algunos fallos, otros podrán criticarlos. La justicia además es un órgano independiente, digamos, del poder, y por lo tanto nosotros no podemos, del Estado, y nosotros no podemos, digamos, criticarla o no, pero sí decir que claramente, yo creo, le ha correspondido zanjar una discusión que ha debido zanjarse en un ámbito distinto y sobre la base de la mayor confianza entre las instituciones y probablemente una mayor confianza entre los actores. Y por lo tanto, más que echarle la culpa a la judicialización, lo que tenemos que es evitar que ese fenómeno se siga expandiendo. Y esa es la responsabilidad de todos los actores, y en eso yo creo que todos estamos, o todos nos sentimos llamados a participar en un proceso en donde esa construcción de confianzas, que no es fácil, porque yo creo que hemos desafortunadamente tenido una trayectoria bastante compleja en los últimos años en Chile, pero es el momento, creo yo, con el liderazgo de la autoridad, que se siente que está comprometida en ese esfuerzo, a avanzar en ese camino. Diputado Insunza, ¿la justicia le está haciendo la pega a los parlamentarios que tienen que hacer las leyes, al Poder Ejecutivo que tiene que tomar las resoluciones? Yo creo que nosotros lo que debiéramos... Mira, son todas labores complementarias, ¿eh? Yo incluso lo que creo es que nosotros mismos en la comisión debiéramos sistematizar, y es una de las tareas que yo quiero proponer en nuestro trabajo que estamos iniciando ahora, cuáles son algunos de los criterios que en estos sucesivos fallos que nos permiten ir colocando también aquellas luces rojas de modificaciones legales que nosotros tenemos que tener. Siempre, obviamente, la legislación es perfectible, y es perfectible sobre la base de su funcionamiento pragmático. La pregunta en el fondo también es si es que la justicia no está haciendo más que el rol que le corresponde, sea cual sea la institucionalidad, o si hay un problema en la institucionalidad que ha obligado a la justicia a actuar. Yo creo que en algunos casos no. Por ejemplo, en el caso de Castilla no es así. O sea, incluso ahí tú tienes un intento de vulnerar el sistema tal como está concebido. Pero yo creo que también hay otros puntos, otros fallos que pueden estar ilustrando mecanismos que nosotros no estamos funcionando bien. Yo creo que nosotros debiéramos ir a un perfeccionamiento, un cambio, una reforma en el sistema, pero que incluso va más allá de algunos fallos, y que también es cómo podemos canalizar adecuadamente y en un mejor nivel la participación ciudadana, de manera que eso adquiera una mayor relevancia y sea, por lo tanto, procesado en cada uno de los momentos los problemas que se van presentando, porque si no, claro, lo que va a ocurrir es que siempre vamos a tener esta judicialización como un recurso que al final es utilizado porque no hay otros mecanismos para hacerlo viable. Patricio, las comunidades están recurriendo a la justicia porque nadie más les da una solución. ¿Y cuál sería la solución ideal? ¿Cuál sería lo que ustedes proponen como solución? Lo que te decía yo, hay una crisis de cambio de época. No se puede seguir haciendo más de lo mismo que hemos hecho en los últimos 30 años, y en eso están todos de acuerdo. Ahora, eso requiere un rol del Estado mucho más protagónico. Quizás después podamos referirnos a eso, pero entrando a la pregunta, la gente se sienta usada que este sistema no es capaz de darle la respuesta y recurre a tribunales. Y los tribunales toman fallos a veces favorables, fallos buenos, pero se ve una evolución también de una nueva doctrina de justicia ambiental en la Corte Suprema, sobre todo desde la llegada del ministro Muñoz, y se han analizado los casos en un contexto bastante más distinto. Pero es cierto que cuando la Corte Suprema, y en general los tribunales, tienen que meterse a resolver los problemas, porque las reglas del juego, para que los actores se pongan de acuerdo, no han funcionado. Y eso es del porte de una catedral y nadie lo puede negar. Entonces, en ese sentido, hay que ir a un cambio de reglas. Y en ese sentido, la agenda que está puesta, yo diría, en el horizonte de los 100 días, nosotros esperamos, y de acuerdo a las señales que hemos escuchado del propio ministro, que nos tiene satisfecho en términos de que ha puesto los grandes temas, que son temas muy de consenso, ha dedicado a escuchado a distintos actores y ha ido decantando en breves declaraciones ciertos lineamientos o ejes que son los de sentido común. Yo creo que 6, 7, 8 ejes que nosotros hemos logrado identificar en el discurso del ministro coinciden con lo que ha sido el planteamiento de los movimientos sociales agrupados en la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria, en Patagonia Sin Represa, en la Mesa Social por un Nuevo Chile, que han tenido planteamientos proactivos para resolver este problema. Las comunidades no quieren llevárselo en conflicto, pero quieren ser partícipes de su desarrollo. Y por eso ha surgido la participación ciudadana en territorio. Se habla del ordenamiento territorial hoy día como un consenso, un tema que se abandonó 20 años en este país, cuando es fundamental para poder llegar a acuerdos, la gobernanza
que mencionamos se da en el ámbito del territorio. Para todos, porque ya vamos a hablar también del rol del Estado, un punto importante que queremos abordar con ustedes, pero para todos. Dentro de este proceso de diálogos, de tiras y aflojas entre las comunidades y las empresas, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Deben las empresas poder, de manera previa a realizar, cuando están en el proceso de evaluación en el fondo de sus proyectos, deben tener derecho y la posibilidad a hacer donaciones a las empresas, o eso a ustedes les suena más bien a comprar conciencias? Mira, nosotros hemos dicho que aquí no está normado la responsabilidad social empresarial. No es pertinente que empresas, antes de tener aprobados sus proyectos, llegan a los territorios, se transforman en la tía rica, digamos, de entregar DAI a los municipios, a la junta de vecinos, asistentes sociales para postular los subsidios, entran como a reemplazar el Estado en esos territorios, como el caso de Hidroaicén, que lo conocemos en detalle, hemos hecho denuncias. La propia Contraloría Regional declaró que era ilegal lo que estaba haciendo Hidroaicén de entregar recursos a diestra y siniestra, sobre todo a los municipios que evaluaban su propio proyecto. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que esto tiene que regularse. Me parece bien que las empresas interactúen, tengan la gobernanza de integrarse a un territorio, porque ellos son parte de un territorio, no son las dueñas del territorio. En el territorio hay otros actores, y que vienen de mucho tiempo antes, por ejemplo, los indígenas, que hay que respetar los derechos hasta el 169 de la OIT, que tiene que ser incorporado cabalmente en las decisiones. Diego, ¿deben tener derecho las empresas a poder hacer aportes a la comunidad? Yo creo que más allá de eso, obviamente existen dinámicas de colaboración entre el sector privado y las comunidades, y eso es legítimo pero y es lógico. Pero previo a la aprobación del proyecto... Sí, pero yo quiero ir más al tema, más a otro tema. Yo creo que aquí... el tema estructural, quiero volver al tema de la carencia de política. Pero que hay un punto que creo que hay una discrepancia allí, no sé si René también tiene una opinión al respecto, en términos de, ¿es lícito que las empresas hagan aportes a la comunidad cuando se está evaluando el proyecto? Yo creo que la comunidad espera cuando se diseña un proyecto participar, ¿no es cierto?, de la discusión y conocerlo previamente. Yo creo que probablemente hemos tenido que vamos a tener que avanzar mucho más en la participación anticipada de los proyectos con la comunidad, y es parte también, ¿no es cierto?, de la conversación, de la relación que hay que tener, de ver efectivamente cómo el proyecto puede contribuir a un desarrollo local, que en muchos casos no se trata de repartir cheques a discreción, se trata de entender cuáles son a lo mejor las necesidades que un proyecto puede satisfacer de desarrollo local. ¿Cuál es el límite entre satisfacer necesidades o entre conversar con la comunidad y comprar conciencia? ¿Cuál es el límite? Es informar del proyecto, es escuchar a la comunidad, es tener una participación que muchas veces se da desafortunadamente cuando los proyectos ya están a lo mejor diseñados y estudiados de una manera que en donde probablemente la comunidad siente que no ha sido escuchado sus puntos de vista, y eso debiera revertirse, debiéramos tener la posibilidad de tener esa discusión anterior. Pero no estamos hablando sobre participación ni diálogo. La pregunta es si es que antes de ser aprobado un proyecto, es legítimo que una empresa haga donaciones, no que converse, no que dialogue. El sistema hoy día de participación ciudadana. De donación, una donación de una escuela o de un camino. Lo que pasa es que hoy día, para aprobar ambientalmente un proyecto, tiene que haber una participación ciudadana que está arreglada, ¿no es cierto?, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y por lo tanto, lo que tú mencionas, que son aquellas contribuciones que hace al desarrollo local, de la escuela, del camino, la empresa que tiene que está, digamos, siendo evaluada por la comunidad, y esa relación se contractualiza. Eso es parte de los elementos que la autoridad cuando da la aprobación ambiental, ¿no es cierto?, son parte de la resolución de calificación ambiental. Ese convenio, si ustedes quieren, que emana de la participación ciudadana entre la empresa y la comunidad. Pero posterior a la aprobación, eso se pone como condición para la aprobación. Yo le pregunto si es anterior esos compromisos se adquieren en el proceso de evaluación, por lo tanto es anterior al otorgamiento de la resolución de calificación ambiental. Diputado, ¿debe haber una regulación legal que establezca algún margen o algún criterio sobre qué donaciones puede hacer la empresa, cuáles no, cuál es el límite? Yo creo que es recomendable hacer una regulación en esa materia, por cierto no la tenemos. Yo creo que termina siendo una mala práctica, incluso para las propias empresas, ¿no? Porque todos los estilos clientelistas o asistencialistas siempre se transforman en un boomerang, elevan expectativas, generan divisiones en las comunidades, te generan un mal ambiente, profundizan la desconfianza e incluso no te permite establecer una conversación sana sobre cuáles son los efectos más estratégicos que incluso un proyecto puede tener y una conversación más transparente sobre cuáles son los aportes que la empresa debiera implicar también en la propia comunidad. Yo creo que ya hay también mucha experiencia acumulada al respecto en que empresas que han partido con ese estilo, con esa lógica, han terminado elevando las expectativas y las demandas que al final les resulta ser
claramente inconveniente y un daño para su propia relación con las comunidades. Dando un poco vuelta al argumento, le quiero preguntar a Diego, ¿no es lógico también que desde las comunidades se diga, si nos van a poner un proyecto que va a generar algún tipo de trastorno, va a generar algún tipo de contaminación, también es lógico que haya compensaciones económicas, que por lo menos nos mejoren los caminos, que por lo menos nos mejoren las condiciones de vida, como compensación por ese daño que nos está provocando tener un proyecto en la cercanía? Sí, tú le hacías una pregunta interesante, Daniel, le preguntabas a René cuál era el límite, ¿no? ¿Cuál era? Y claramente el límite es la política. Cuando en una política yo defino territorios, ¿ya? Donde voy a instalar proyectos de generación energético-eléctrica, cuando yo en una política tengo definiciones de cuáles son los costos socioambientales de cada una de las fuentes, qué voy a privilegiar, qué fuente sobre otra, y cuáles son los impactos, los beneficios y los costos. Yo ahí, en ese contexto, yo no tengo problemas de que una empresa colabore con una comunidad. Yo creo que hay una suerte de satanización y en la sociedad la colaboración entre todos los sectores es clave. Ahora, quiero volver al tema. Cuando tú tienes un marco para generar ese tipo de relaciones entre los actores e interesados directos en la política, en el desarrollo energético, no existen, digamos, algunas aprehensiones frente a una colaboración entre una empresa y una comunidad. En cambio, cuando tú no tienes marco, ¿qué es lo que pasa? Que eso se presta para que se puedan alcanzar acuerdos, se puedan cooptar comunidades, se puedan compensar. El tema de la compensación que tú mencionabas, ese es un tema muy discutible. Yo prefiero hablar de compartir los beneficios, ¿ya? Yo creo que la lógica de la compensación quizás no es el camino más adecuado para hacer este abordaje. Entonces, yo creo que toda parte de estos temas que estamos discutiendo en la mesa son aquellos temas que deben estar en este proceso de diálogo, en la política energética, que los actores participen, porque a la larga, si nosotros miramos en esta mesa, todos tenemos una versión diferente o un interés en una agenda diferente, y el desafío es alcanzar algunos consensos frente a estos temas, ¿no? Se entiende. Brevemente, para que pasemos al tema del Estado. Yo creo que es importante hacer la diferencia entre la compensación por aquellos impactos ambientales que tiene un proyecto, de aquellas contribuciones que el proyecto puede hacer para el desarrollo local, para que los equilibrios sean mejores, digamos, entre el impacto que puede ocasionar en esa comunidad del proyecto y los beneficios nacionales que muchas veces tienen estos proyectos. Entonces, yo separaría, y lo hemos hecho así bastante claro, digamos, de separar lo que es digamos, la compensación, por así decirlo, de la evaluación ambiental de un proyecto, de aquellas otras contribuciones que la empresa puede hacer para, escuchando a la comunidad, ver de qué manera también, ¿no es cierto?, la comunidad pueda ver un beneficio para su bienestar de la instalación de un proyecto en esa comuna. Rol del Estado. Vamos a hablar de ordenamiento territorial, pero antes de eso, ¿el Estado debe ser solamente el que revise qué proyecto se hace y qué proyecto no se hace, o debe ser un Estado que diga, mire, estos son los proyectos que necesitamos, ¿quién me los ofrece? ¿O cuál debe ser el rol en concreto, diputado, del Estado? Pueden ser esos, pero también participar directamente en algunos proyectos. ¿De generar energía? Por cierto. O sea, y a mi juicio, uno de los puntos que está en la discusión a propósito de ENAP, de la Empresa Nacional de Petróleo, es transformarla también en una empresa nacional de energía, más general. O sea, y que el Estado pueda tomar iniciativa en algunos de los proyectos. Yo no veo sino solo razones ideológicas, ya añejas, como para oponerse a que el Estado pueda tomar un rol activo en algunas de estas definiciones. ¿Por qué sería bueno que el Estado tenga una empresa de generación eléctrica en la práctica? Mira, porque entre otras cosas coloco el ejemplo de la decisión que tomó Lagos el año 2004 de impulsar la planta de GNL, de Quintero. Y si no tuviéramos hoy día esa planta, enfrentaríamos muchas más dificultades en nuestros terrenos. Yo creo que hay también algunas definiciones que son un poco más estratégicas, hay definiciones que requieren un volumen de inversión y a veces de riesgo, que también el Estado puede asumir y que sectores que privados no lo van a tomar, etcétera. Tengo la impresión de que René Muga no va a estar de acuerdo con el diputado. A ver, Estado empresario, para nada, ¿sí bueno, o no? nos invitaron para debatir, no sé. Estupendo, por favor. No, yo creo que efectivamente aquí el Estado tiene un rol de liderar, de poner de acuerdo a los actores, de encauzar esta discusión que se ha transformado en una discusión que está inhibiendo la construcción. ¿Por qué no debería haber una empresa generadora del Estado? Porque yo creo que el Estado tiene un rol distinto que jugar. Aquí tenemos un sistema
sistema que lamentablemente ha enfrentado una situación muy compleja en los últimos años para llevar adelante proyectos, pero que enfrentó situaciones muy complejas en el pasado y las logró superar, porque había un entendimiento de que teníamos que avanzar en una determinada dirección. La crisis del gas argentino la pudimos superar sin corte en Chile. Se lo pregunto de otra manera, ¿qué tendría de malo la idea del diputado Insulza que hay yo creo que el Estado tiene otros roles que jugar en este mercado. Este es un mercado en donde efectivamente los privados han hecho su labor, donde superando este gran desacuerdo que estamos enfrentando hoy día, con un rol del Estado muy activo en superar esa discusión, podemos volver a mantener, ¿no es cierto?, la lógica con la que este sistema ha funcionado y ha funcionado adecuadamente en los últimos años. René, solo quisiera destacar que la estructura argumental tuya es ideológica, es respecto de esa definición genérica del rol del Estado, pero ¿cuáles son los argumentos pragmáticos para evitar de que el rol del Estado pueda jugar algún papel? Porque incluso desde la noción del Estado subsidiario, que yo no comparto, hay áreas en las cuales muchos privados no van a tomar el riesgo de meterse, y el Estado podría jugar ahí un papel significativo. Por ejemplo, el desarrollo de la industria del litio. Si el Estado está dispuesto a correr el riesgo de hacer un proyecto que tenga una rentabilidad negativa, digamos, y un riesgo que los privados no corren, bueno, es una decisión que el Estado tendrá que tomar. Yo creo que el Estado hoy día en Chile, y estamos hablando de la reforma tributaria para recaudar no sé cuántos miles de millones de dólares, para justamente hacer que el Estado gaste en los sectores en donde hay una rentabilidad social mucho mayor. Yo no le veo realmente una lógica a que el Estado invierta en un sector que, destrabando la situación y destrabando el desacuerdo que tenemos hoy día, los recursos del Estado son escasos, como los recursos en la economía en general, y claramente la rentabilidad de esos recursos escasos del Estado están puestos, creo yo, en otros sectores, no en los sectores productivos. Las empresas eléctricas no pierden plata. ¿Por qué el Estado tendría que renunciar al derecho de tener utilidades de una oportunidad de negocio? Las pérdidas. Porque y privatizar las ganancias, que es lo que inspira la Constitución actual, digamos. Con esa misma lógica, diputado, usted pensaría entonces que el Estado también tiene que tener una cadena de farmacias, tiene que tener más bancos, porque no es estratégico, la energía sí es estratégica. Por eso que tiene valor Codelco, por eso que tiene valor también algunas otras empresas del Estado que además pueden tener rentabilidad, beneficios para el Estado y cumplir un rol estratégico. Yo creo que bueno, pero no voy. Yo creo que para efectivamente maximizar la ganancia del país, digamos, porque el Estado finalmente administra los bienes de todos, la idea es, creo yo, digamos, la lógica sería facilitar el camino para que el país se siga desarrollando, y eso no, creo yo, no involucra la necesidad de que el Estado intervenga y sea un actor en el sistema económico, sino que más bien regule adecuadamente el funcionamiento, ¿no es cierto?, de este sistema, y eso haga que la economía crezca y por lo tanto el Estado se beneficie por esa vía. Antes de irnos a la pausa, queremos que alcancen ustedes también a intervenir, y yo no sé si también aquí hay miedo de las empresas a que haya mayor competencia. Bueno, ahí nos cambiamos de tema. La competencia es otro tema. En este caso, del Estado, mira, primero el mercado eléctrico, que hemos hablado, todo el tema de la agenda energética, hemos hablado puro de electricidad, que es menos del 20% de la matriz energética del país. Aquí está el petróleo, el transporte, el gas, que no hemos hablado nada, que es muy importante también, pero en este tema del Estado, el rol del Estado en la política eléctrica, es un tema de reglas, y hay que cambiar las reglas. Ahora, ¿qué Estado vamos a querer? Va a depender de la definición política que surja la discusión. Puede que sea un Estado más, no solamente que, como lo verían los empresarios de Estado, que le ayuda a que ellos instalen sus proyectos y bloqueen las comunidades. Ese sería el Estado óptimo desde el punto de vista del monopolio eléctrico. Pero el Estado óptimo del bien común nacional es un Estado proactivo que llega a los territorios, que busca poner acuerdos, y si se define que el Estado también puede emprender, ¿por qué no emprender? Okay. Ahora, pero también, ¿por qué no fomentar las cooperativas energéticas? El rol de la generación distribuida, diversificación de actores, o sea, en electricidad, el avance tecnológico, si desarrollamos los ramales y las redes inteligentes, cada residencia, cada techo, cada galpón podría estar produciendo energía y recibir en un momento y entregar en otro, pero es otra concepción de la política. Entonces, ¿qué Estado necesitamos para cumplir esos objetivos de política? Pongámonos de acuerdo en los objetivos de política y luego vamos a ver qué legislación necesitamos y cuál es el marco institucional del Estado para administrar el logro de estos objetivos. Okay. Diego, ¿es una buena o una mala idea que el Estado se dedique a generar energía? Para mí ese es un tema que tiene que surgir de argumentos, digamos, ¿no? Quizá estamos teniendo una discusión un poco, como decía el diputado, ideológica en ese sentido. Y ahí yo creo que el primer rol que tiene que asumir el Estado, el primer rol es fundamentalmente diseñar un proceso,
proceso, convocar a los actores, alcanzar ciertos consensos, qué espera obtener el Estado de este diálogo, de esta participación, lineamientos de una política energética, la definición de fuentes, de matriz, qué tipo de nivel de acuerdo se busca alcanzar, es decir, se busca un acuerdo, se busca, como señalaban aquí, alcanzar consensos mínimos, o solo se van a tener en cuenta las diversas opiniones. Entonces, yo creo que para mí, en mi perspectiva, repito, todos los temas que estamos abordando aquí vamos a tener siempre diversas definiciones, y aquí lo estamos viendo en la mesa. El tema es cómo somos capaces de construir consensos mínimos para avanzar en esos temas, ¿no? Hacemos una pausa en este programa especial de CNN Chile, Agenda Desafíos en 100 días, y estamos de regreso. Hablamos hoy de energía. Seguimos en Agenda Desafíos en 100 días y habíamos dejado un tema pendiente. Quiero que hablemos de la concentración en el mercado energético, no solo eléctrico, pero en el mercado eléctrico de por sí. Aquí hay representantes de las empresas, de la comunidad, también tenemos representantes de las empresas distribuidoras, tenemos empresas también diputados, así que por el legislativo. De los que están aquí sentados, y si no echen la culpa a alguien que no esté aquí, digamos, ¿quién es el más responsable de la concentración que se ha producido en este mercado? Endesa, sin duda. Endesa, hay que recordar que el mercado eléctrico fue un servicio público que administraba el Estado. Endesa fue pública. Todas las aguas y todas las centrales que construyó el Estado en el siglo pasado fue la Endesa pública. Se privatizó a finales de los 70, digamos, como parte, yo diría, del proceso de implantación por la fuerza de una política neoliberal en Chile. Se privatizó Endesa, ojalá se estudie algún día exactamente cuál es la pérdida para el Estado que tuvo eso. Entonces, Endesa concentró el mercado, se pasó un monopolio estatal, que era un servicio público, a un monopolio privado, y se lo consideró como monopolio natural. Luego, cuando entró Genera en el norte y Colbún, que compró también una empresa del Estado, Frey le vendió Colbún a la familia Mate, se formó el oligopolio de 3 empresas que hoy día controlan más del 90% de la electricidad que se produce en Chile. Son los únicos que se presentan a las licitaciones que se abren y juegan mucho con eso, porque tienen el poder más grande y además ese monopolio y las barreras de ingreso a nuevos proyectos de empresarios más chicos hace muy difícil, por las reglas del juego que han fijado, cómo hacer los contratos, cómo hacer las licitaciones, el tema del costo marginal, que de repente se sube a $200-250 en forma artificial, que eso afecta a las utilidades mineras. Okay, ¿tenemos la opinión de René? Sí, por favor. Contrastando de opinión. Bueno, es que ha emitido tantos juicios, Patricio, que en realidad... A ver, la concentración es culpa de Endesa, hay un oligopolio que se pone de acuerdo para... en el sistema interconectado central existen 60 generadores, evidentemente hay distintos tamaños, eso pasa en todos los países del mundo, por lo general en este mercado. Este es un mercado complicado, ¿por qué? Porque requiere inversiones que se rentabilizan a muy largo plazo, son inversiones de gran escala, evidentemente hay un número limitado de empresas que tienen esa capacidad de participar en un proyecto de tan grande envergadura, pero hemos visto como otras empresas que han querido participar en este mercado han tenido problemas justamente por la judicialización. Solo para entenderlo bien, ¿la concentración en el mercado eléctrico es la norma mundial? O sea, en los países europeos normalmente entre 3 y 4 actores concentran el 75% de la generación. En todos los países europeos es así. En Nueva Zelanda hay 5 empresas que controlan el 90% de la generación eléctrica. Esto es básicamente ¿por qué? Porque las características de este mercado hacen necesariamente que los proyectos son de tal envergadura que efectivamente requieren, ¿no es cierto?, inversiones de montos significativos, y hoy día tenemos un sistema competitivo en Chile, claramente competitivo, en donde ha habido otras empresas que han querido participar de este proceso. No es cierto que todas las licitaciones las ganan los generadores grandes. Una empresa Campanario que ganó una licitación, ¿no es cierto?, la sexta y la séptima región hace 3 años atrás, no le hicieron quebrar. Ellos participaron en la licitación, ellos adjudicaron la licitación. ¿Cómo ellos se meten quebraron en el negocio de los grandes, para afuera? No, al revés. Ellos quebraron ganándose la licitación, y al revés, fueron los generadores, de acuerdo a su participación en el mercado, los que tuvieron que asumir un contrato de una empresa que quebró, porque quebró hace 2 años atrás, y tuvieron que asumir el contrato de esa generadora, los participantes a prorrata en el mercado. Por lo tanto, ¿Es un problema la estructura de mercado hoy en Chile o no es una dificultad? ¿No es algo que haya que solucionar o que cambiar? La estructura de mercado que hay. Lo que estamos viendo hoy día es la aparición de nuevos actores muy relevantes que están cobrando un tamaño cada vez más creciente, más importante en el mercado. De hecho, si ustedes recuerdan, el mes pasado Gener fue más importante, ¿no es cierto?, que Endesa, lo que fue también algo histórico. Eso muestra que aquí hay movimiento, que acá hay interés por participar en este mercado. Diputado, ¿hay que hacer algún cambio legal en términos del mercado o hay una competencia que es sana y que funciona?
No, yo creo que hay que hacer un cambio, pero también considerando un dato de realidad. Este es un sector que requiere de grandes inversiones y siempre vamos a tener empresas muy grandes. Y en eso coincido con un dato que señalaba René, que en todos los países del mundo, por estas características que están determinadas por esta inversión muy cuantiosa, tienden a producirse concentraciones y eso es un factor con el cual tenemos que operar. Por eso mismo, dado que eso ocurre y va a seguir ocurriendo, es que necesitamos una contraparte mucho más fuerte desde el punto de vista de la regulación, pero también de las variables que inciden en esta toma de decisiones. Porque ¿Hay algún mea culpa de usted como parlamentario y de los parlamentarios respecto a no haber regulado bien entonces este mercado que usted dice? ¿Sabían que en todos los países iba a ser concentrado? Mira, hay una discusión que viene de largo tiempo, pero no hemos tenido mayorías parlamentarias para hacer modificación y creo yo que también en los gobiernos de la concertación cometimos errores en esto con proyectos de leyes cortas, que siempre con el temor de los cortes surgía la emergencia de resolver esto para facilitar la inversión porque nos íbamos a quedar sin capacidad de generación. O sea, esa fue una dinámica que se instaló en varios momentos y que no ha permitido una discusión estratégica. Yo incluso recuerdo desde mi propio trabajo previo, antes de ser parlamentario, de un consenso en distintos actores de una falta de conversación estratégica respecto de la energía en Chile en general, por lo menos desde mediados de los años 90, cuando surgía la panacea del gas argentino como la gran solución y que esa dependencia se iba a transformar en un problema como ocurrió. Pero digo también lo siguiente, que tenemos un problema en la ley eléctrica porque la única variable que pondera es la inversión privada y no pondera otras variables que son también aspectos de regulación que nosotros necesitamos considerar en el país. Diego, ¿alguna propuesta para cambiar el modelo de concentración del mercado o es un modelo que es internacionalmente válido y que funciona bien? No, yo creo que el Estado apostó durante muchos años por el mercado como de alguna manera como el elemento regulador del desarrollo eléctrico. En algún tiempo funcionó, ¿ya? Pero fue cambiando la dinámica tanto de los mercados como las externalidades de los proyectos, ¿ya? Los costos de los proyectos, las externalidades, y hoy el modelo marginalista que tenemos no nos permite reflejar esos elementos. Yo creo que la concentración, hay que eliminar barreras de concentración, y yo creo que algunos aspectos de este modelo, del modelo eléctrico, y particularmente el modelo marginalista, yo creo que ahí el ministro Pacheco y su equipo tienen que hacer una revisión, hacer un poco de cirugía. Ahí, Diego, ¿no? El 99% de la gente que nos está viendo no entiende que es un modelo marginalista. Básicamente un modelo que funciona en base al costo marginal, es decir, aquellos que están teniendo mejores rendimientos de costo marginal son las centrales que están operando, y eso hace que existe una complejidad. El precio lo fija el combustible más caro. Exacto. Que entra en ese momento a fijar. O sea, si yo estoy entregando energía a $80 y sé que me dice a $250, a mí me pagan $250 por la energía que yo entrego a $80. Eso hace que, eso en resumen, que a la larga digamos, se genere una distorsión. Exacto, que hay una distorsión en el mercado. Aquí hay una polémica. Eso no es lo que define... Perdón, René. ¿Qué es lo que define un sistema... No, lo que pasa, lo que dice Patricio, esto obedece una lógica de dar una señal de precios, porque efectivamente aquí lo que hay son costos auditados. Todas las empresas que participan tienen una auditoría en sus costos variables, y por lo tanto lo que hace el SEDEC, que es un órgano independiente, lo que hace el SEDEC es básicamente darle prioridad en el despacho a aquellas más baratas, y por lo tanto la lógica es que mientras más eficiente sea mi central, voy a poder entrar antes, y por lo tanto de esa lógica funciona el sistema, y así ha funcionado, y claramente uno puede encontrar que hay imperfecciones o cosas que arreglar, pero la lógica del señal de precio es esa. Se nos va acabando el tiempo y no queremos dejar de al menos un pincelazo en qué piensan ustedes respecto a un tema. Ordenamiento territorial. El Estado debe decir qué necesita en cada territorio o no. No, yo creo que el Estado no debe decir, debe facilitar al diálogo desarrollando instrumentos de ordenamiento territorial que sean complementarios a los instrumentos que hoy día existen de evaluación ambiental, que no son suficientes. Al CIA, el sistema de evaluación de impacto ambiental, se le ha pedido una definición poco menos que de políticas, proyecto a proyecto, por eso se producen los grandes conflictos. Aquí falta un instrumento que lamentablemente hace 20 años que estamos trazados en este tema, que ha estado en la discusión varias veces, se ha subido, se ha bajado, ojalá ahora llegue para quedarse, que desarrollar un instrumento que tenga ojalá aterrizaje en los municipios rurales, y los actores de los municipios rurales a través de un proceso, de un procedimiento
lleguen a acuerdos cómo ordenar su territorio, considerando las restricciones ambientales, la existencia de áreas protegidas, de parques nacionales, las vocaciones territoriales y los proyectos que ahí quieren desarrollarse. Entonces, eso daría señales claras para que la propia inversión pueda desarrollarse. Hay que instalar centrales de energía, eso está absolutamente claro, centrales generadoras en algunos puntos del territorio. ¿Quién decide dónde se instalan? ¿Lo decide el Estado? ¿Lo deciden las empresas privadas? ¿Quién toma esa decisión de dónde se instalan estas centrales? Sí. Lo decían las empresas privadas sobre la base de un conjunto de reglas que esté mucho más claro de lo que tenemos hoy día. Y en ese sentido, coincido con bastante lo que ha dicho París, en el sentido que hoy día le estamos cargando ese tema de evaluación ambiental. No, pero no tenemos por qué estar en desacuerdo. La idea es construir acuerdos, ¿no? Se pueden alcanzar consensos. No, por supuesto. Pero es poquito, no te hagas la ilusión. El último 2 minutos de programa siempre tener reglas claras para poder tomar decisiones de inversión, teniendo también un panorama del desarrollo estratégico del país. Hay un instrumento que se llama la evaluación ambiental estratégica, que está en nuestra legislación ambiental desde el 2010, que no es cierto que sigue en el reglamento todavía, que tenemos que apurar. Yo creo que esa es una plataforma que nos va a permitir ponernos de acuerdo de manera mucho más explícita, y probablemente va a ser una herramienta que va a favorecer el lograr esos acuerdos mínimos, lo que estamos hablando. Sí, yo más bien cambiaría el concepto, porque es más bien una decisión pública y no solo estatal, porque esto supone una articulación de muchos actores. ¿Diego? Sí, desde mi perspectiva, obviamente el Estado debe generar un ordenamiento indicativo, ¿ya? Porque hoy día, por ejemplo, la ministra Parot, cuando estuvo en Bienes Nacionales, ella generó un mapeo de todos los atributos de los territorios, las vulnerabilidades, los aspectos clave. Entonces, sí, el Estado puede definir qué proyectos de repente pueden ser más afectar a ciertos recursos o a ciertas comunidades. Entonces, sí, yo creo que es importante como que se genere un ordenamiento indicativo y que incluso se pueda avanzar mucho más en decir, aquí se pueden poner ciertos proyectos energéticos y aquí no. Como cierre, y porque nos queda muy poco tiempo, brevemente, ¿qué posibilidad real hay de tener qué porcentaje de energías alternativas en la matriz energética chilena, siendo lo más realistas posibles? ¿Qué meta nos podemos poner que sea una meta realista? Pero la alternativa se refiere a los renovables no convencionales. Sí, claro. Hay una ley que habla del 2025, digamos. Ante la 2020 ya no se cumplió. No es que no se haya cumplido. Hubo un debate, digamos, bastante rápido en el Congreso para llegar al 20% el año 25. Yo creo que es una meta muy ambiciosa que a nosotros nos preocupa cómo vamos a llegar a esa meta y cómo vamos a darle el respaldo, si es que no podemos avanzar en el 80-25, cómo vamos a darle el respaldo a ese 20-25 energías renovables no convencionales, que en su mayoría son solares y eólicas y que tienen alta volatilidad e intermitencia. La presidenta Bachelet comprometió 30-30, así que ese debería ser el y el desarrollo tecnológico. El programa no dice el desarrollo tecnológico es tan brutal, digamos, en las fuentes renovables, energía fotovoltaica, la energía solar de concentración que produce 24 horas, viene la energía mareomotriz, que yo creo que el 30-30 es perfectamente factible, incluso el 50-50, si uno se proyecta en el tiempo, también podría ser, digamos, perfectamente realista. Y eficiencia energética, por lo menos un 15, un 20% de la matriz. Para la realidad del país eso no es posible. Nosotros hoy día no, con la actual tecnología no, pero lo que nos viene... Yo creo que lo importante es tener una discusión realista, centrada en las necesidades que este país tiene, de darle respaldo a esa energía, que por lo demás en el mundo, y ustedes vean lo que sale publicado hoy día en la prensa, viene cayendo por segundo año consecutivo la inversión en renovables no convencionales en el mundo. ¿Por qué? Porque todos nos estamos dando cuenta que también necesitamos asegurar el suministro de energía para una economía que crece. Diputados, también son como el arcoíris, a medida que uno se acerca, se van alejando. Sí, yo creo que, mira, yo no quiero hacer pronóstico en esta materia, pero más bien me quedo con la exposición del ministro Pacheco en la Comisión de Minería y Energía, donde dijo que la meta del 2025 era alcanzable y que las decisiones del gobierno iban a apuntar en esa dirección. Bien. Le agradecemos a todos que nos hayan acompañado en este programa de debate energético, en este programa más que busca abordar las 50 primeras medidas para los 100 primeros días, pero además temas estructurales de país también que están hablando. Muchas gracias por habernos acompañado. El próximo jueves volvemos a reunirnos para hablar de educación. Tema súper relevante también, y ustedes no se muevan de la compañía CNN Chile porque ya viene Matilde Burgos y nos reencontramos a las 10 en CNN Prime.